fisiología femenina y aquellas hormonas que intervienen también antes del embarazo, ¿no? En aquel periodo inicial. Entonces, vamos a decir que existen dos fases, una primera fase en la cual se prepara el cuerpo femenino y una segunda fase en la cual existe ya el periodo de la gestación. Recordar un poquito que ambas fases tienen periodos muy claros en los cuales se dividen y que vamos a ir desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y que están denominadas como prepuberal, puberal y posteriormente también la edad fértil y por último la menopausia, del cual vamos a hablar al último. Recordando un poco la anatomía fisiológica, ya tenemos dos ovarios, ¿no? Estos ovarios continúan con la trompa de falopio que van a desembocar en el útero y en la vagina posteriormente. Los óvulos se desarrollan, ¿no? En estos ovarios y en la mitad de cada ciclo sexual generalmente se libera uno de ellos y eso es lo que llamamos el proceso de la ovulación. A recordar su estrecha relación con los otros órganos, ¿no? Como la vejiga, el recto, fundamentalmente, que tienen importancia relevante en cuanto a la fisiopatología. En cuanto a aquella etapa de la vida fetal en la superficie externa del ovario, normalmente hay un epitelio germinal y es donde se pueden identificar lo que llamamos los óvulos primordiales. Esos óvulos primordiales, ¿no? Están rodeados por un estroma ovárico, que son células de sostén que le mantienen generalmente en estado inicial sin mayor desarrollo durante mucho tiempo. También tienen otras células que tienen características epitelioides, ya a las cuales le llamamos las células de la granulosa. ¿Sí? Que estas células de la granulosa posteriormente van a ayudar después de una transformación a la formación de algunas hormonas. Este ovocito primario, ¿no? Ese ovocito primario, como vemos en esta imagen, sufre dos divisiones celulares al alcanzar la madurez. Ya en la etapa de la pubertad, cuando llegan las pequeñas alrededor de los 11 años, un poco más temprano que en los varones, más o menos alrededor de la 30ª semana de gestación, el número de óvulos alcanza más o menos a 6 millones al nacimiento y que después solo sobreviven unos 2 millones al momento del nacimiento y para la pubertad unos 300,000 a 400,000. Entonces, la edad reproductiva está entre los 13 y 46 años. ¿Sí? Más o menos durante este periodo, unos 400 folículos van a lograr la madurez, o sea que van a haber unas 400 ovulaciones y posibilidades de concepción. Y aquel periodo final en el cual termina ya esto se llama el periodo de la menopausia. Aquí podemos ver un poquito cómo este óvulo va pasando a través de dos divisiones mióticas, ¿no? La primera a dos cuerpos, uno que ya no se utiliza y que es desechado, que es el primer cuerpo polar que va degenerando, y luego el ovocito secundario. Ese ovocito secundario no se interrumpe hasta la adolescencia, y ya cuando en la adolescencia se convierte en el ovocito ya secundario, ya maduro, y justo cuando existiría la concepción, o sea, al momento de la concepción, cuando el espermatozoide penetra al óvulo, se produce la segunda meiosis, o se completa la segunda meiosis. O sea, es como un estadio latente de la segunda meiosis, en el cual ya se completa el material genético, ¿sí? A partir de esta segunda meiosis, se da el segundo cuerpo polar que también es degenerado y el óvulo cigoto, ¿sí? No necesariamente hay obviamente la presencia del espermatozoide, pero generalmente se puede dar en este periodo. También puede darse la compleción de esta segunda meiosis
en ausencia del mismo. Entonces, hay ciertas hormonas importantes que van a ayudarnos, ¿no? Algunas hormonas que se liberan a nivel del sistema nervioso central, que son las gonadotrofinas, y las otras hormonas que se producen a nivel de la hipófisis, que son la folícula estimulante y la hormona luteinicente. Ambas son hormonas muy importantes, ya las tres, que van a permitir que esos ovarios puedan desarrollar aquellos óvulos maduros que necesitamos para la concepción. Las hormonas ováricas que se producen en el ovario son generalmente dos, los estrógenos y la progesterona. Ambos son secretados o estimulados, ¿no? Por las hormonas de la hipófisis, que son las que van a promover la maduración y la producción de esas hormonas que son muy importantes, especialmente en el periodo gestacional, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, de que todas estas hormonas, tanto las hormonas como la folícula estimulante o la luteinizante, no se secretan en la misma cantidad todo el tiempo, sino que tienen una variabilidad en el tiempo, con incrementos en ciertos momentos, por ejemplo, a nivel de la ovulación. Lo mismo sucede con el estradiol y la progesterona, ¿no? El estradiol generalmente se produce mayor cantidad en la primera fase, los primeros 15 días del ciclo menstrual, y la progesterona se produce generalmente en la siguiente fase del ciclo menstrual. Entonces, todas estas hormonas ya son importantísimas para la regulación del ciclo menstrual, ya, y la ausencia de ellas podría desencadenar ciclos anovulatorios o la infertilidad de la mujer. Entonces, en el hipotálamo es aquella parte del sistema nervioso central donde se produce esta hormona muy importante, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta es capaz de estimular la liberación de las hormonas de la hipófisis, y ahí generalmente este incrementa alrededor de los 9 a 10 años. Antes no se produce en gran cantidad. Entonces, esto va a dar inicio a algunas características importantes secundarias de las femeninas a partir de los 11 años, aquel periodo que le llamamos prepuberal o puberal, en el cual se inicia con la menarquia como el primer momento en que se desarrollan ya, se da la primera ovulación. La hipófisis es el otro órgano endocrino que les decía, que es una glándula que se encuentra, saben perfectamente, a nivel de la base del cerebro, y que tiene una serie de hormonas que secreta. Entre esas hormonas son la hormona folícula estimulante y la hormona luteinicente. Ambas ejercen también una acción muy directa sobre los ovarios, como vamos a ver después. Vamos a desarrollar un poco más. Y los ovarios, que habíamos dicho que son encargados de producir fundamentalmente el gameto femenino y otras hormonas como los estrógenos y la progesterona. Bueno, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es aquel periodo, se lo ha dividido, que generalmente es alrededor de 28 días. Es durante este periodo en que ese ovocito primario va a pasar a ovocito secundario y posteriormente va a desarrollarse en lo que sería el folículo y el óvulo maduro. Entonces, va creciendo a medida que va después de la última menstruación, a partir del cuarto o quinto día, se van diferenciando bastantes células, ¿ya? Y comienzan a formarse varios folículos, no solamente uno, sino varios folículos al mismo tiempo. Todos esos folículos que se van originando, ¿no? Posteriormente llegan a madurar uno solo y los otros degeneran. Ese que madura completamente es el que nos va a dar el proceso de la ovulación. Una vez que se ha dado la ovulación, entonces va a cambiar el cuerpo, especialmente del útero, que va a estar preparándose para la anidación o la aceptación en caso de que hubiera una fecundación. Entonces van a haber cambios importantes y a esa le llamamos la fase lútea. Entonces dividimos en dos, la fase folicular y la fase lútea, que vamos a ir desarrollando en los siguientes slides. En promedio,
La ovulación se da a los 14 días y ahí los ciclos son de 28 días, pero es muy variable. Hay personas que pueden tener ciclos hasta de 20 días o ciclos un poco más largos. Entonces, desarrollando un poco más la fase folicular, como les decía, es esa fase estrogénica donde el estrógeno es abundante a nivel de la sangre y en esta fase ya que puede variar, que puede durar de 7, 10 o 14 días, es cuando este incremento de estrógenos va a hacer de que existan muchos folículos, como podemos ver en la imagen, que comiencen a madurar a distintos tiempos. ¿Sí? Pero de esos folículos es uno y extraordinariamente dos van a madurar o completar la maduración y van a lograr llegar a la ovulación y darse, obviamente, la liberación del óvulo, ¿sí? Y posteriormente a la liberación del óvulo, es importante recalcar que ese folículo, ya con características especiales que vamos a describir, ya después sufre cambios importantes que nos van a dar origen a lo que llamamos el cuerpo lúteo, que es muy importante para la producción de ciertas hormonas, ¿sí? Entonces aquí vemos ciclos diferentes, ¿no? En cuanto a lo que varía generalmente más que el periodo posovulatorio es el periodo preovulatorio, como vemos, generalmente. Entonces hay ciclos tan largos como de 36 días o cortos como vemos de 24 días. Entonces, ¿cómo se inicia todo esto? Es aquella hormona luteinizante, fundamentalmente, la más importante, que esta produce hormonas esteroideas foliculares, especialmente la progesterona, ¿sí? Y que en algún determinado momento hay liberación de enzimas proteolíticas justo al momento de la ovulación, ¿ya? Y que van a romper la pared folicular que se ha llenado de muchísimo líquido. Y esto va a degenerar una punta de esta pared que le llamamos estigma y nos va a dar a un aumento o tumefacción mayor de este folículo y que en su momento va a romper. Y el momento que se rompe y se libera con una serie, acompañado de una serie de células de la granulosa, llamamos ese es el proceso de ovulación. Entonces, en la niña se va desarrollando, en la niña no se desarrollan esos óvulos porque existe generalmente un factor inhibidor de la maduración del ovocito, o sea, no le permite que se dé esta situación. Es solo a partir de la pubertad que tanto la FSH como la LH van a desencadenar ya al desarrollo de estos óvulos. Este folículo puede desarrollar en tamaño hasta 2 a 3 veces más grandes. Hay un incremento de la granulosa y ahí ya esto y la producción en gran cantidad de líquido. Y a estos, cuando ya los que está con gran cantidad de líquido, les llamamos folículos generalmente antrales y vesiculares, ¿sí? Entonces, en esto hay una gran intervención también de la folícula estimulante y la luteinizante que van a acelerar el crecimiento hasta 6 a 12 folículos y posteriormente el desarrollo del folículo que va a darnos la ovulación. Este folículo maduro generalmente tiene ya una estructura ya en la cual tiene lo que llamamos una teca interna y una teca externa. La teca interna ya está formada generalmente por células epitelioides y estas son las que secretan las hormonas esteroideas. Mientras que la teca externa es una cápsula que revista al folículo, ya que en términos generales es una cápsula de protección que se va a dar en estos folículos. El crecimiento de este folículo dura varios días, no muchos en realidad, y en la teca granulosa, ¿sí? La teca granulosa, la interna,
la que va a producir ese líquido folicular en abundancia y generalmente es en respuesta a la producción de estrógeno. ¿Sí? El líquido ese hace que aparezca un antro, o sea, si vemos como una laguna, ya que va aumentando rápidamente de tamaño. Es por esto que ya le llaman un folículo antral en esta instancia. La FSH, la folícula estimulante, incrementa o acelera el crecimiento de estos folículos y los convierten en los folículos vesiculares, como había mencionado en algún momento. Se va a secretar tanto estrógeno, ya por la teca granulosa, y va a haber mayores cantidades de FSH. Por un proceso de retroacción negativa, que vemos en esta imagen, ya se va a dar un proceso de retroacción positiva, se va a dar mayor producción de folículo, de la hormona folículo estimulante, hasta el punto que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Hay mayor producción de folículo estimulante, mayor producción de estrógeno, mayor producción de líquido, ¿no? Hasta que llega el momento en que les decía de la ovulación del folículo. El óvulo, por último, puede aumentar su diámetro unas 3 a 4 veces, el óvulo per se, ¿sí? Pero es más las células y el líquido que lo acompañan, ya que la masa total puede incrementar hasta 1000 veces. Una vez que ha madurado, o sea, cuando ya decimos que ha madurado completamente este folículo, todos los otros folículos se atrecian, ¿no? Y desaparecen fundamentalmente. Este folículo ya ayuda más aún a la proliferación de las células de la granulosa, como habíamos mencionado anteriormente, ya, y mayor producción. Bueno, ¿qué es la ovulación? La ovulación es ese momento que se da generalmente a los 14 días, ¿sí? La pared externa del folículo hace un relieve que habíamos mencionado antes, que le llamamos estigma, ¿sí? Y ese estigma forma una protuberancia. Esa protuberancia, más o menos en cuestión de unos minutos, unos 30 minutos, en algún momento deja ya salir parte del líquido y posteriormente este estigma se rompe completamente y libera ya al óvulo con la corona radiada. Para que exista la ovulación necesitamos obligatoriamente ya una gran cantidad de líquido, perdón, necesitamos una gran cantidad de hormona luteinizante, ¿sí? Es la clave porque es este aumento que se da hasta 6 a 10 veces más de los valores normales rápidamente en un periodo de 16 horas. Este incremento rápido de la hormona luteinizante es lo que desencadena este proceso que les mencioné de la ovulación hace breves instantes. Posteriormente de la ovulación, esas células que habíamos mencionado van a ir transformándose y vamos a hablar a continuación sobre la siguiente fase. Entonces, para el inicio de la ovulación, en resumen, se necesita un incremento de la hormona luteinizante, con lo cual la teca externa libera enzimas proteolíticas para poder liberar a este óvulo y debilita la pared. Y dos, simultáneamente hay un crecimiento rápido de nuevos vasos al interior de la pared del folículo que secretan mayor cantidad de prostaglandinas y líquido, ¿sí? Y de esta manera se produce mayor trasudación de líquido o plasma al interior del folículo y hace que se hinche, ¿no? Entonces, esos son los dos fenómenos que nos permiten la ovulación. Una vez que se ha dado la ovulación, viene la fase lútea, ¿no? Es aquella también que se le llama progestiva porque es la progesterona la que aumenta en esta fase. Aumenta en grandes cantidades. Generalmente dura 14 días, más o menos 2, después de la ovulación, ¿sí? ¿Y por qué se llama fase lútea? Es porque aquel folículo que había expulsado, como habíamos mencionado, ya sufre un proceso de luteinización.
una acumulación especialmente de grasas de colesterol. Sabemos que las grasas o el colesterol fundamentalmente son precursores de hormonas, ¿no? Son hormonas esteroideas. Y lúteo porque le da ese color amarillento, ¿no? Entonces, ese color amarillento es el que le da el nombre de cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, estas células de la granulosa de este cuerpo lúteo tienen gran cantidad de retículo endoplásmico liso y a partir de ahí se transforma en células ya muy importantes productoras de progesterona y estrógeno, fundamentalmente progesterona. Estos a partir de andrógenos, especialmente de la androstenediona y de la testosterona que habíamos mencionado en la anterior clase. Es así que las mujeres también tienen buena cantidad de hormona testosterona y androstenediona y estas son transformadas a progesterona y estrógeno, como veremos después. El cuerpo lúteo puede crecer hasta 1.5 centímetros generalmente y puede tener un desarrollo máximo alrededor de los 7 a 8 días. Y posteriormente de esos 7 a 8 días post-ovulación comienza a involucionar este cuerpo lúteo, ¿sí? Y a partir de la involución de este cuerpo lúteo ya se van a ir dando los fenómenos también de la menstruación en el caso de que no hubiera una concepción. Una vez que ha degenerado este cuerpo lúteo, ¿sí? Queda como una cicatriz y a esta cicatriz le llamamos corpus albicans, ¿no? En las siguientes semanas después. ¿Qué función tiene? Habíamos dicho ya la función luteinizante, fundamentalmente, esa función de transformarse, mejor dicho, este cuerpo lúteo, está dada también por la hormona luteinizante. Entonces, por ahí viene el nombre de hormona luteinizante. Entonces, esta hormona es liberada por la hipófisis en gran cantidad y promueve el desarrollo de este cuerpo lúteo y de esta manera ya la producción de las otras hormonas. Normalmente en el periodo ¿no? Puberal hay un factor inhibidor de la hormona luteinizante, por tanto no se da ninguno de esos fenómenos, tampoco ni de la maduración del óvulo, ni tampoco de la menstruación. La secreción por el cuerpo lúteo es también parte de la función de la LH, o sea, no solo promueve el crecimiento del cuerpo lúteo, sino también ayuda a la secreción. Entonces, hay una cierta secuencia establecida que se nota, ¿no? Primero proliferan las células, aumentan de tamaño y después incrementa la secreción de esas hormonas y posteriormente en una fase 4 la degeneración. Entonces, está claro que para después de esos primeros 7 días iniciales que habíamos dicho, en que se desarrolla este cuerpo lúteo, si comienza a disminuir la hormona luteinizante, entonces comienza a degenerar el cuerpo lúteo. O sea que depende muchísimo de la presencia de la hormona luteinizante para que siga funcionando ese cuerpo lúteo. En el caso de que hubiera un embarazo, por ejemplo, la placenta produce una hormona que se llama hormona gonadotropina coriónica. Y es esta hormona que cumple la función de la hormona luteinizante de seguir manteniendo este cuerpo lúteo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la placenta pueda producir suficientes cantidades de hormonas esteroideas para mantener el embarazo, ¿no? Ya a partir del 7º día va degenerando, como hemos dicho, ahí va disminuyendo fundamentalmente la secreción de LH y FSH. Esto se puede dar por un aumento de la producción inhibina, de la hormona inhibina, ya, y que va a, por ¿cómo se llama? En forma retroactiva negativa, va a producir una inhibición de la hipófisis y la disminución de la producción de esto. Entonces, en resumen, el ciclo tiene 28 días, son muchos folículos que se inician en este proceso, se madura solo uno, la ovulación se da generalmente en el día 14, posterior a la ovulación
se forma el cuerpo lúteo y este va a formar hormonas femeninas como la progesterona y el estrógeno, que son fundamentales, ya, y 2 semanas o después se va a degenerar. Bueno, una vez que va degenerando, entonces ya hay los cambios que vamos a hablar después a nivel del endometrio. Entonces, repasando un poquito algunas de las hormonas, ya que se producen en el ovario, uno es el estrógeno, que son generalmente el beta-estradiol, que es una doceava, 80 veces más potente generalmente que el estriol. El estroma, que se da a partir de los andrógenos, y el estriol son los tres estrógenos más importantes, siendo el principal el beta-estradiol. La potencia estrogénica del beta-estradiol realmente es grande, entonces por tanto con pequeñas cantidades puede cumplir ya una actividad mayor. Vemos que todos son derivados de la progesterona en su mayor parte, este es el ciclo. El colesterol produce pregnenolona o progesterona y a través de una conversión a 17 alfa hidroprogesterona, esa se forma deshidroepiandrosterona o la androstenediona, y a partir de ahí se forma la testosterona. Y gracias a una enzima que se llama aromatasa, se forman los otros estrógenos, como la estrona y el beta-estradiol. Entonces, una vez que estos se han formado, ya en el hígado son metabolizados y el producto del metabolismo es el estriol, ya que es uno de las hormonas que se miden en la sangre, ya también cuando se está viendo si hay un embarazo. La progesterona, ¿no? Como dice su nombre, es progestágeno, ¿no? Nos ayuda a la gestación fundamentalmente. Ya es una 17 alfa hidroprogesterona, la hormona funcional más importante. En la mujer normal no embarazada, solo se secreta cantidades pequeñas, pero significativas, en la segunda fase, como hemos dicho, del ciclo ovárico. Ya, ahora, en una mujer embarazada, ¿sí?, la progesterona aumenta muchísimo más y ya al inicio pues, se produce por el cuerpo lúteo en grandes cantidades y posteriormente por la misma placenta para permitir la gestación y el desarrollo adecuado de ese embarazo. Entonces, como habíamos dicho, ambas hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona, son generalmente transportados en la sangre, ligados a la albúmina y algunas globulinas, que es una ligación bastante laxa, cosa que pueden ser liberados fácilmente ya en los tejidos donde van a cumplir ciertas funciones específicas. Entonces, y aquellos que no han sido utilizados, todas llegan al hígado generalmente, ¿sí? Y en el hígado van a sufrir un proceso de glucuronización y la utilización de sulfatos. Y en algunos casos se puede producir mayor producción de estrógenos o el tipo de estrógeno, pero es el estriol, que es un estrógeno, ya hemos dicho, con baja actividad. La progesterona, por su lado, se puede degradar a otros esteroides, ¿ya? La degradación a pregnandiol es uno de ellos, ¿sí? Y que aproximadamente el 10% ya después es eliminado por la orina. Los estrógenos o acaban en estradiol y generalmente la progesterona en pregnandiol. Es así que la detección de pregnandiol en orina es otro de los tests que se utilizan para embarazo también en algunos casos cuando hay un aumento significativo. ¿Sí? ¿Cómo trabajan? Trabajan generalmente estas hormonas con receptores específicos y utilizan el sistema de la AMP cíclico generalmente, ya tanto para la formación de estas hormonas.
Entonces, ¿qué funciones cumplen estas hormonas? Que esto es muy importante. Comenzaremos con los estrógenos, ¿no? Eh, los estrógenos tienen efectos directos sobre los órganos genitales, ¿sí? Durante la niñez las mujercitas tienen órganos inmaduros, ya formados pero inmaduros, y es a partir de la pubertad que incrementa unas 20 veces o más la producción de estrógeno. Entonces, los ovarios, tanto las trompas, el útero y la vagina aumentan de tamaño significativamente hasta el tamaño de los órganos sexuales de una mujer adulta. También crecen los genitales externos y existe un mayor depósito, ¿no?, de grasa en diferentes áreas, ya como el monte de Venus, los labios mayores, ¿no? Y los labios menores. También existe un cambio del epitelio vaginal de un epitelio cúbico a un epitelio más resistente a la fricción, que sería el estratificado, ¿no? Y de esta manera evita tanto las infecciones y está preparando a la mujer también para el coito. Es decir, que solo una mujer madura podría tener fisiológicamente ya relaciones sin sufrir de dolor o un trauma intenso. Las infecciones en las niñas, ya, por ejemplo, como causadas por bacterias como el gonococo, se pueden curar incluso solamente con la administración de estrógenos. Claro que no es el tratamiento de elección, pero eso nos está diciendo de que este epitelio vaginal realmente va a prepararse muy bien para evitar esos problemas. Hay un aumento del tamaño del útero, también bastante importante, hasta 2 a 3 veces, ¿sí? Y hay una proliferación del estroma endometrial y un gran aumento del desarrollo de las glándulas endometriales. Todo esto, el grosor, como el desarrollo de las glándulas, forman el tejido perfecto para la anidación que se puede dar posteriormente. Sobre las trompas de falopio, ¿no? Se ha visto que también produce un cambio en el revestimiento a un tipo de tejido mucoso con múltiples glándulas y que van a producir gran cantidad de secreción. Esa gran cantidad de secreción es lo que después le llaman la leche uterina también, que nos ayuda a alimentar al óvulo en un determinado momento, ya durante ese tránsito que va a través de las trompas hasta llegar al útero. Entonces, cuando se fecunda, requiere de que exista una gran producción de líquidos ricos en contenidos alimentarios. A nivel de las mamas, los estrógenos producen primero un incremento en el estroma, desarrollo de los conductos y mayor depósito de grasa en las mamas. O sea, está preparando para la lactancia. Se ha visto de que la progesterona posteriormente y la prolactina son las que van a desarrollar ya el crecimiento final y el funcionamiento de estas glándulas, pero los estrógenos son las que desarrollan las mamas fundamentalmente y le dan el aspecto característico de una mujer madura. A nivel del esqueleto se ha visto de que aumenta la actividad osteoblástica, por tanto en la pubertad hay un crecimiento rápido. Todos sabemos que hay esa fase de crecimiento en que las nenas pueden subir entre 10 y 14 centímetros de tamaño, entonces hay un crecimiento rápido y producen ya, por tanto, un anabolismo óseo. Pero ya al momento que se da la ovulación, también ese aumento de estrógenos produce la fusión temprana de las epífisis. O sea que una vez que se ha dado ya el primer ciclo menstrual, entonces lamentablemente la niña ya deja de crecer mucho más. O sea, ya hay fusión temprana de las epífisis. Por esto que las niñas tienen en promedio una talla un poco inferior a la de los varones. Un eunuco femenino, por ejemplo, si estuviera castrado femenino, podría crecer mucho más, podría tener una talla más aumentada. La osteoporosis es muy importante recordarla, que la falta de estrógeno, especialmente en aquel periodo después de la edad madura, en el cual que llamamos de la menopausia, disminuye la actividad osteoblástica.
hay una disminución de la matriz ósea y una disminución de depósitos de calcio y fosfato. Por tanto, debilita estos huesos, son más susceptibles a fracturas y a óseas, vértebras, etcétera. A nivel de las proteínas, hay un aumento ligero de depósito de proteínas y un aumento de depósito de grasas en gran cantidad, especialmente en tejido subcutáneo, que es lo que le da las características redondeadas del fenotipo femenino, ¿no? Entonces, es importante su influencia sobre el metabolismo, más de las grasas, pero también de las proteínas. A nivel del pelo, produce una distribución de pelo diferente a la del varón, donde hay más que todo solo un aumento de pelo en la región del pubis y en las axilas. Y a nivel del pubis, generalmente tiene un aspecto triangular. La piel recibe gran irrigación, es por eso que las mujeres tienen mayor tendencia a las equimosis o lesiones pues, traumáticas leves, les causan lo que llamamos normalmente moretes o equimosis bastante marcadas y les da la consistencia de esa textura blanda, ¿no? Que habitualmente y tersa que tiene la piel de las damas. Aumenta la temperatura basal, ya que también es parte de sus actividades, pero tiene menos acción que la testosterona, por ejemplo, ¿no? Aumenta un poco la secreción de las glándulas sudoríparas y puede producir acné, pero mucho menos también que los andrógenos como la testosterona. Ayudan al equilibrio electrolítico, promueven la retención de sodio y agua fundamentalmente, y entre las funciones intracelulares ya se puede ver que ya promueven fundamentalmente a la producción de proteínas. Entonces, ¿cómo se dan estas funciones intracelulares? Los estrógenos son liberados a la sangre, se unen, como habíamos dicho, una globulina en forma laxa, y luego en cuestión de 10-15 segundos, muy rápido, se unen a proteínas receptoras en el citoplasma de las células blanco donde tienen que llegar, y ahí activan porciones específicas del ADN cromosómico, ¿sí? Y comienza a producirse ARN, ese ARN específico con funciones que van a determinar todas las características que hemos mencionado anteriormente. Una de las diferencias principales entre los efectos anabolizantes proteicos de los estrógenos y la testosterona, por ejemplo, es que los estrógenos actúan casi exclusivamente en unos pocos órganos diana, ¿no? Que fundamentalmente son útero, mamas, esqueleto, como había mencionado hoy, y las células adiposas, mientras que la testosterona tiene un efecto más generalizado, digamos. ¿Qué efectos tiene la progesterona? Esa segunda hormona que se produce en el ovario. Por un lado, promueve las alteraciones secretoras en el endometrio uterino, preparando así ese útero para la implantación. Si no se ha dado, digamos, la concepción, ya poco a poco va a ir disminuyendo estos cambios secretores, ¿no? Disminuye la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas. Esto para evitar de que existiera una expulsión espontánea y prematura, ¿no? Del producto en caso de haber una concepción. Va a promover también, como les había mencionado, cambios secretorios en la trompa de falopio, que es fundamental para ese óvulo fecundado pueda alimentarse durante esos 7-8 días que va a pasar por estas trompas. Tiene un efecto también, como habíamos dicho, en las mamas, ya, pero a diferencia de los estrógenos, ¿no? Esta va a aumentar el volumen ya de aquellas mamas preformadas y tiene más de una naturaleza secretora, por tanto, va a ayudar a secretar y a producir la leche, ¿sí? Por tanto, en esta fase progestágena generalmente hay un aumento del tamaño de las mamas en las mujeres. Y también existe un efecto en el equilibrio hidroelectrolítico, produce la reabsorción de sodio, cloro y agua.
Entonces, esto produce un poco de edema. Algunas mujeres después de la ovulación sufren eso, ¿no? Una mayor retención de agua y líquido y sienten que se hinchan, ¿no? Ah, bueno, una vez reconocidas estas hormonas, entonces hablemos de el otro ciclo, lo que le llaman el ciclo menstrual, ¿no? El ciclo menstrual, entonces, habla fundamentalmente, ya no del ovario, sino habla fundamentalmente del útero, ¿sí? Entonces, de ahí viene el nombre de menstrual. Entonces, tiene dos fases conocidas, una fase proliferativa, una fase en que hay cambios secretores y una fase de descamación. En la fase proliferativa, que es la inicial o la que está aumentada por incremento de los estrógenos, generalmente hay un desarrollo o un crecimiento del endometrio, ¿no? De lo que comienza después del último periodo menstrual como una capa fina, ya bajo la influencia de estos, las células del estroma y las células epiteliales proliferan rápidamente, ¿no? Y en cuestión de, se revitaliza en 4 a 7 días, ya, y va aumentando hasta que el endometrio llega más o menos a tener un grosor de unos 3 a 4 milímetros de espesor. Y a las glándulas endometriales, especialmente en la región cervical, secretan un poco de moco tenso, filante, ¿sí? Y este moco es como un tapón, ¿no? Y cuando existiera digamos, la posibilidad de fecundación después de un acto sexual, este mismo moco es el que va produciendo canales, unos canales por donde van a circular los espermatozoides y van a ser llevados rápidamente hacia las trompas de falopio para que se produzca la fecundación. La segunda fase es la fase secretoria o progestacional, es la última fase, donde hay un aumento más que toda la progesterona, hay mayor tumefacción y desarrollo, o sea, ya este endometrio puede aumentar hasta 5 o 6 milímetros, las glándulas se vuelven más tortuosas, hay acumulación de substratos en estas glándulas, el citoplasma de estas células, hay depósitos de lípidos, proteínas, ¿ya? Y todas estas glándulas tienen un mayor aporte sanguíneo, o sea, lo cual permite ya que se alimenten con gran cantidad de sangre y les permita esa proliferación. Entonces se le llama la fase secretora porque ya es esta fase la que va a producir secreción, ¿no? El propósito de esta fase es de que si en algún determinado momento existiese la fecundación, más o menos al séptimo a noveno día, el óvulo fecundado llega al útero. Entonces, esa secreción que se produce en el útero, que llamamos leche uterina, fundamentalmente, ya va a servir de sostén, de alimentación a, estas, a este embrión recién formado y hasta que pueda anidarse, ¿sí? Entonces, muy importante esta fase gestacional, especialmente progestacional, especialmente si existe el embarazo. Bueno, entonces, una vez que se ha dado esa maduración del endometrio, ¿no? Si no existiría una concepción, entonces el cuerpo lúteo comienza a involucionar y rápidamente disminuye la secreción de estrógenos y especialmente progesterona. Esa disminución de los estrógenos y la progesterona produce una rápida involución del propio endometrio, ya aproximadamente un 65% del tamaño inicial, y después de 24 horas, ya esas glándulas tortuosas que habíamos dicho sufren de isquemia. Los vasos sanguíneos que riegan estas capas experimentan un espasmo fuerte, generalmente mediado por prostaglandinas de tipo vasoconstrictor. Entonces, esa isquemia, esa vasoconstricción constante, en algún determinado momento, produce una necrosis inicial y como consecuencia de ello, escapa sangre al estrato vascular del endometrio
y las áreas hemorrágicas crecen rápidamente a lo largo del periodo de las siguientes 24 a 36 horas. Las capas externas necróticas del endometrio se separan progresivamente en cuestión de 48 horas y existen movimientos espasmódicos, ¿no?, a nivel del útero, lo cual promueve el vaciamiento del útero, y a este fenómeno le llamamos la menstruación, ¿no? Durante cada ciclo menstrual, una mujer puede perder, al perder hasta 40 mililitros de sangre y unos 35 mililitros ya más de líquido seroso. ¿Para qué características tiene este líquido? Y es muy importante. Uno, que se produce fibrinolicina. Entonces, por tanto, no hay la unión de la fibrina, entonces no se producen coágulos. Entonces, la presencia de coágulos podría significar que no es un ciclo menstrual, sino podría ser una hemorragia secundaria a cualquier otra patología intrauterina o incluso un embarazo que está yendo hacia el aborto. Entonces, esto es muy importante. Esta fibrinolicina se produce en cantidad suficiente para evitar esos coágulos y pueda salir rápidamente, ¿no? De hecho, el líquido que libera posteriormente a la salida de la sangre es lo que le llamamos leucorrea, se libera en grandes cantidades y es tejido necrótico con un poco de sangre. Lo importante de este líquido es que ya tiene una gran cantidad de células blancas, de leucocitos. Entonces da las características, digamos, de que fuera pus, ¿no? Pero en realidad esta presencia de leucocitos evita en todo caso de que el útero se infecte, ¿no? O sea, de esta manera tiene una protección importante en la mujer y no hay complicaciones naturales después de la menstruación. Entonces aquí vemos claramente las características iniciales de ese, y posteriormente ya de la ovulación, cómo se ve el desarrollo de ese cuerpo o del tejido uterino, y posteriormente la fase menstrual, que dura unos 5 días en promedio. Algunas personas puede durar un poco más, ya dependiendo. Entonces, hablemos ahora de la regulación, ¿no?, del ciclo menstrual. El hipotálamo, habíamos hablado ya un poco, simplemente para reforzar esta situación. Entonces, el hipotálamo libera la gonadotropina liberadora, que le llaman la GnRH, ¿no?, y que estas actúan sobre fundamentalmente la hipófisis, la cual va a liberar ya a las otras dos hormonas. La hormona liberadora tiene un efecto de liberación pulsátil, no es constante, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando hay pulsaciones, entonces tiene mayor efectividad en cuanto a la secreción también de las otras hormonas, especialmente de la luteinizante. Entonces, son pulsos que varían de minutos y se producen cada 1 o 3 horas generalmente, ¿no? Si se perdieran esos pulsos, ya podría producir una liberación muy sostenida de FSH y LH, y que puede ser contraproducente también, o sea, no necesariamente está a favor, ya. Entonces, esa liberación pulsátil es la que necesitamos para que haya una buena secreción de LH y FSH, ¿no? ¿Dónde se libera esta hormona gonadotropina liberadora? En el hipotálamo medio basal hay un núcleo infundibular. También se dice que está muy próximo a las células citadas en el área preóptica, ¿ya? Tiene mucha relación con el sistema límbico, ¿no?, y los núcleos infundibulares. Entonces es por ello que, como el sistema límbico está encargado del comportamiento, entonces tiene muchísima relación con factores psicológicos que podrían alterar de alguna manera la liberación, y por tanto esos factores psicológicos de la mujer pueden causar incluso ciclos anovulatorios. Existe un efecto retroactivo muy importante negativo de la LH y la FSH, y del estrógeno y la progesterona, ¿sí? El estrógeno en cantidades pequeñas tiene un poderoso efecto inhibidor de la producción de LH y FSH.
Además, cuando está disponible la progesterona, ¿ya? El efecto inhibidor del estrógeno se multiplica mucho más todavía, ¿no? A través también de un efecto doble con la progesterona. Estos efectos de retroacción operan en forma directa sobre la adenohipófisis y en menor medida sobre el hipotálamo. La hormona inhibina, que pueden ver en el gráfico, ¿no?, del cuerpo lúteo, inhibe la secreción de FSH y LH. Además de sus efectos del estrógeno y la progesterona, la inhibina, que está secretada, es también conjuntamente secretada con las hormonas esteroideas, ya por las células de la granulosa del cuerpo lúteo, especialmente las células de Sertoli, ya van en los varones más que todo, van inhibiendo la secreción de FSH, de la hipófisis y de la LH. Existe un efecto de retroacción del estrógeno antes de la ovulación y eso es lo que nos da el pico ovulatorio del LH, ¿no? Entonces, ese pico ovulatorio es el que permite que se dé la ovulación. Por razones todavía no tan conocidas, pero la adenohipófisis aumenta la producción de LH justo 1 o 2 días antes de la ovulación en gran cantidad, pero se cree que es un estímulo de los estrógenos producidos, ya que también hay un aumento de estos estrógenos producidos ya en la primera fase. Entonces, este aumento brusco de LH de 6 a 8 veces de lo basal es lo que desencadena generalmente la ovulación. Se ha sugerido que el estrógeno en este punto del ciclo ejerce un efecto de retroacción. En vez de retroacción negativo de inhibir, ejerce un efecto de retroacción positivo más bien y estimula la producción de aquella hormona estimulante, ¿no? Como vemos en la gráfica. O sea que, y segundo, que las células de la granulosa, ¿no?, comienzan ya a secretar algunas pequeñas cantidades de progesterona, ¿no?, antes incluso de la ovulación. Entonces, esto sensibiliza mucho más, digamos, a la secreción de LH. Entonces, la sumatoria de esa sensibilización de la progesterona, el aumento de los estrógenos, producen esa retracción positiva que desencadena un aumento importante de la hormona luteinizante y esta desencadena la ovulación. Bueno, existe una oscilación en cuanto a estos ciclos de retracción del sistema hipotalámico hipoficiario, ¿sí? Esa oscilación es importante que se mantenga en algunos casos. Ya hay una secreción posovulatoria de hormonas ováricas y depresión de la formación de gonadotrofinas, ¿ya? Y esta está dada, como habíamos mencionado, generalmente por la producción de progesterona, estrógeno y de la inhibina, ¿no? Si no se diera esto, no habría los ciclos, ¿no? Esos ciclos que son necesarios, tanto el ciclo ovárico como el ciclo menstrual. Entonces, debe haber esa fluctuación de niveles hormonales, ya funcionalmente hablando, para que exista realmente una salud, en este caso fisiológica femenina normal. Pueden existir ciclos anovulatorios, ¿no? Si el pico preovulatorio de la LH no es de suficiente magnitud, como habíamos mencionado antes, no se va a producir ovulación y todos los folículos se van a degenerar. Estos le llamamos ciclos anovulatorios. O sea, y posteriormente no se va a desarrollar el cuerpo lúteo, no va a haber secreción de progesterona, obviamente, y el ciclo se acorta mucho. O sea que en vez de durar los 28 días, puede que dure menos, puede que dure 20 días o menos, ¿no? Entonces, los ciclos anovulatorios son normales en los extremos de la vida fértil de la mujer, tanto en el periodo puberal. Entonces las niñas tienen generalmente a veces meses que no tienen ciclos ovulatorios, ya, y eso es importante. Y en el otro extremo, justo cuando va a comenzar la menstruación, las mujeres comienzan a tener ciclos
anovulatorios que también son parte importante. Bueno, ¿qué es la pubertad? Entonces, la pubertad significa ese inicio de la vida sexual adulta, ¿ya? La menarquia comienza con con el desarrollo de esas características que habíamos dicho, ¿sí? Eh, y la primera menstruación, menarquia entonces, uh, pero esta es precedida generalmente de algo que llamamos la telarquia, la aparición del botón mamario. Pues generalmente las pequeñas, alrededor de los 9-10 años, comienzan con la telarquia, el desarrollo del botón mamario y aumento de la masa de las mamas, y generalmente 1 año y medio a 2 años después se viene la primera menstruación y eso le llamamos la menarquia. Entonces la pubertad es un proceso gradual, no es rápido, que se va manifestando. En algunas personas puede tardar mucho más, entre 11 y 16 años, con una media de 13 años, aunque creo que últimamente las jóvenes, las niñas están madurando un poco antes, ¿no? Tal vez la media ha cambiado. Es este proceso de maduración ya está dado generalmente en algún lugar del encéfalo, muy próximo al sistema límbico, ya entonces hay como un despertar, y ese despertar favorece a que haya un mayor aumento de producción de estrógeno. Comienzan a aparecer esas variaciones cíclicas hormonales y posteriormente que van a desencadenar los ciclos sexuales mensuales, ya tanto ováricos como menstruales. Va a haber mayor aumento de secreción estrogénica y progresivamente ya va a haber esa disminución de la secreción en las edades mayores, a partir de los 40 años generalmente, antes de la menopausia, y bueno, va a haber un aumento de la secreción de progesterona también. Todas esas características son típicas de una pubertad y la menarquia. Y el otro extremo es la menopausia, más o menos alrededor de los 40-50 años, ya entonces la mujer comienza a tener ciclos irregulares, ¿no? Y bueno, hay un agotamiento de los ovarios, por tanto, se cree que unos 400 folículos más o menos se forman primordiales de inicio, y que 400 ovulaciones, digamos, durante el periodo sexual normal, pero cientos de miles de ovocitos han degenerado durante el transcurso de la vida, entonces solo quedan muy pocos al final. Entonces la producción de estrógenos va descendiendo a un valor crítico y los estrógenos ya no pueden inhibir a la FSH y LH y no pueden provocar esos picos ovulatorios de LH y FSH, por tanto no se dan la ovulación, ¿no? Y tanto la LH como la FSH, como no están siendo inhibidos, producen en la menopausia grandes cantidades de síntomas que son conocidos y que tenemos. Entonces, la pérdida de estrógenos con frecuencia van a producir esos síntomas como el sofoco, ¿no? Como sensaciones psicológicas de disnea, irritabilidad, fatiga, ansiedad, trastornos psicóticos, disminución de la resistencia y la decalcificación de los huesos, fundamentalmente. Esos son mucho más susceptibles a la osteoporosis. Un 15% de las mujeres puede tener síntomas suficientemente fuertes como para que se justifique también tratamiento con hormonas. En estos casos, para ir disminuyendo progresivamente esos síntomas hasta que se acostumbre el organismo. ¿Sí? Aquí vemos fundamentalmente el ciclo de secreción de los estrógenos, podemos ver, y los periodos desde la pubertad, y posteriormente, como las gonadotrofinas durante la menopausia aumentan significativamente por la falta de estrógenos. Aquí podemos ver de que de los 13 a los 40 hay una gran producción de estrógenos y posteriormente disminuye, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello es que vamos a tener todas esas situaciones. Puede haber anomalías en la secreción ovárica, por ejemplo, el hipogonadismo, es el llamado eunuco femenino, en el cual hay falta ovarios que están mal formados o falta de ovarios, ¿no?
o que sean genéticamente anormales o que no se esté produciendo correctamente las hormonas. Si esto se da antes de la pubertad, decimos que es un eunuco femenino, o sea, y que tiene características sexuales femeninas de un niño o de una niña en este caso. Ya, eh, estos eunucos generalmente son altos, como habíamos dicho, entonces hay un mayor crecimiento, muy parecido al de los varones. Si se estipan los ovarios de una mujer plenamente ya desarrollada, o sea, cuando ya las características sexuales están dadas, como el útero, el tamaño, el útero puede regresionar un poquito, la vagina se puede hacer más pequeña y el epitelio vaginal adelgazarse. O sea, no volverse, digamos, con características infantiles, pero sí regresionar un poco. Las mamas se van a atrofiar y el vello se vuelve más fino, ¿no? Entonces, eso es en el caso de que no exista producción, ¿sí? Puede haber todo lo contrario, ¿no? Una hipersecreción. Generalmente esa hipersecreción podría estar dado ya por algunas otras tumores, generalmente, tumores de las células de la granulosa. Cualquier alteración hormonal paralela, por ejemplo, el hipotiroidismo o incluso fracasos de la hormona de crecimiento, etcétera, pueden desencadenar también una irregularidad menstrual y amenorrea. Entonces, muy importante esa homeostasis que existe entre los diferentes, en todo el sistema hormonal que existe en nuestro organismo. El acto sexual femenino tiene fases, la primera fase que es la estimulación, la segunda de erección, la de estimulación generalmente psicológica, se piensa que es menos activa por la visión, como es en el varón, es más psicológica, y por la estimulación sexual local, o sea, por el tacto. Entonces, tanto los pensamientos como esta estimulación van a desencadenar ya que exista una mayor producción generalmente de líquidos y de secreciones y va a permitir ya pasar a la siguiente fase, ¿sí? Entonces, la estimulación sexual, pero puede ser también aprendida de alguna manera, también puede ser dada por el pensamiento sexual en algunos casos, ¿sí? Pero siendo el tacto, la estimulación especialmente de las áreas perigenitales de la mujer, especialmente el periné y el clítoris, o sea, producen estimulaciones intensas hacia la médula espinal, ¿sí? Y se va a desencadenar la siguiente fase, que es la de la erección y lubricación. También tiene el tejido eréctil la mujer. Estas están inervadas por parasimpático fundamentalmente, y esas señales parasimpáticas dilatan las arterias de los tejidos eréctiles gracias a la producción de óxido nítrico. Por otro lado, aparte de la dilatación o el crecimiento, la erección de estos órganos, se produce un aumento de la secreción de las glándulas de Bartolini, mucho más significativa. Ya estas se encuentran por debajo de los labios mayores. Como decía, es mucho más significativa que la producción de líquido en los varones, ¿no? Si se está dando el acto sexual o hay una mayor estimulación de el paciente, en este caso una paciente, la mujer, llega a lo que llamamos el clímax, ¿sí? El orgasmo femenino es más o menos equivalente a la eyaculación del varón. Esas sensaciones van creciendo progresivamente, ¿ya? Y bueno, cuando se da este clímax femenino o el orgasmo, existe un aumento de contracción de los músculos perineales de la mujer, que se contraen rítmicamente. Y esto tiene la funcionalidad de mover fundamentalmente en forma ascendente, ya, y que esto vaya a favorecer de alguna manera la fecundación. También mueve el mismo útero y las trompas de falopio, ¿ya? Y este movimiento anterógrado también sirve para el transporte de los espermatozoides. Y por último, produce también una dilatación del conducto cervical, ya por un tiempo de más o menos sus 30 minutos, lo cual permite el ingreso de aquellos espermatozoides que podría favorecer también la fecundación. Entonces vemos que todas estas sensaciones del orgasmo se ven, parece mediadas muchísimo por la hormona oxitocina.
por lo menos eso se ha visto en los animales, ¿no? Que cuando se les administra en laboratorio esta hormona, puede aumentar las contracciones rítmicas del útero y dar algunos de las características que podemos observar durante este orgasmo. Una vez que se ha terminado el orgasmo, viene una fase de relajación o una fase plácida de relajación. A eso le llamamos la fase de resolución. Entonces, estas son más o menos las tres fases muy parecidas al del varón, pero con características un poco diferentes. La fertilidad, por último, entonces ese periodo fértil que existe generalmente está dado generalmente unas 24 horas antes de la ovulación y hasta unas 72 horas post ovulación. O sea que si el coito se da en ese periodo de 1 a 2 días alrededor de la ovulación, las probabilidades de poder concebir son altas. Entonces, si no se quiere la concepción, entonces existen diferentes métodos para prevenir esta fecundación. El método rítmico es básicamente teniendo conocimiento de los ciclos de la mujer, entonces, pero eso es en el caso que la mujer tenga un ciclo regular, que no sea variable. En ese caso, si uno tiene conocimiento de esos días, entonces evitaría el contacto sexual por lo menos unos 2 o 3 días antes y unos 2 o 3 días después. O sea, más o menos desde el día 13 hasta el día 18 o 17 se evitaría esta situación. Pero lamentablemente, hemos dicho, los ciclos pueden ser irregulares. Por tanto, podría fallar y podría darse la concepción. Otro método es suprimir la fertilidad utilizando la píldora famosa, ¿no? Que no es nada más que una combinación de estrógenos y progesterona en cantidades adecuadas, que estas evitan el pico preovulatorio de la secreción de LH, por tanto evitan la ovulación, ¿no? Entonces, inmediatamente antes del pico, probablemente, como sabíamos, tendría haber ese aumento rápido del LH, pero en este caso no se da. Hay diferentes combinaciones de progestágenos y estrógenos, ¿no? Por los efectos colaterales que te dan también, ¿no? Y en algunos casos puede producir incluso hemorragias, malestares, dolores, mareos, náuseas. Entonces hay estrógenos sintéticos, progestágenos sintéticos que se utilizan en estas combinaciones. También se utilizaban naturales. Los más utilizados son el etinil-estradiol, el mestranol, y ya entre los estrogénicos, y los gestágenos, la nortindrona, noretinodel, el etinodiol, el norgestrel, etcétera, son algunas de las hormonas sintéticas que se utilizan, ¿no? ¿Qué situaciones anormales podemos tener en la función femenina? Situaciones, por ejemplo, que producen esterilidad femenina, ¿no? Muchos de los matrimonios se rompen precisamente por la presencia de esterilidad masculina y en algunos casos también la femenina, ¿no? Entonces, cuando hay fracaso de la ovulación, nos puede desencadenar esta situación, ¿no? Puede darse, ya hemos dicho, por ovarios anormales, y bueno, requieren obviamente una evaluación muy, muy importante del paciente. Hay que hacer análisis de sangre, orina, perfiles hormonales, etcétera, etcétera, ¿sí? La hiposecreción de esas hormonas gonadotróficas hipoficiarias, que en algunas personas se podría dar, especialmente de la gonadotrofina coriónica humana. Hay algunos problemas como la endometriosis, que significa que en algún ciclo menstrual esa sangre ha ido en forma retrógrada y puede llegar especialmente a las trompas, incluso fuera de las trompas, y alojarse en tejidos ectópicos, eso le llaman endometriosis, y con cada ciclo menstrual ese tejido ectópico va a sufrir todos esos fenómenos que inducen las hormonas, y puede provocar esterilidad, entre uno de ellos dolores, sangrados, etc. La salpingitis, que son infecciones, las mujeres sufren de muchas infecciones como consecuencia de actividades, de la actividad sexual, obviamente, especialmente infecciones, por ejemplo, por gonococos, son muy, muy dañinas para ellas.
O, por ejemplo, si tienen lo que llaman la secreción de un moco anormal, ¿no? En un caso, produce un moco hostil, es un moco demasiado ácido tal vez, y que no permite la penetración de los espermatozoides en forma adecuada. Entonces, esto puede darse, este moco hostil puede estar dado por infecciones crónicas a nivel de la vagina, ¿no? Anomalías propias del cervix, etcétera, ya que van a desencadenar obviamente en que este óvulo no, estos espermatozoides no puedan penetrar y no se dé la fertilidad, la fertilización del óvulo adecuadamente. Entonces, son unas cuantas, obviamente esto merece toda una especialidad que es la especialidad de gineco-obstetricia en el campo de la medicina, donde se habla de todas. Esto es un pantallazo rápido de lo que viene a ser ya la fisiología eh, femenina. No sé si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestar. Si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo por su atención y bueno, que tengan un buen día.